Quiero ver la que seguramente es la única copia existente del segundo libro de poética de Aristóteles. Ah, Guillermo, qué magnífico bibliotecario hubierais sido. Tened. Aquí está vuestro merecido premio. Leedlo. Si en la introducción del podcast dedicado a 2666 de Roberto Bolaño decía que existen ciudades que trascienden la geografía, creo que en esta introducción al libro que hoy nos ocupa, debo decir que, por otro lado, existen ciudades que niegan toda geografía, pues ellas mismas son un todo, su propio universo, o al menos lo fueron en un momento dado, un espacio concreto en el que todo se encuentra y relaciona, toda la filosofía, la ciencia, el arte, la literatura y obviamente los movimientos y las convulsiones políticas. Porque las ciudades no son solo calles, plazas, edificios, son organismos vivos que laten y viven a través del pulso de sus habitantes. Una ciudad puede enfermar, eso lo sabemos y lo sufrimos los que vivimos en las grandes ciudades actuales. Pueden arrastrar también cicatrices invisibles e incluso crear sus propios fantasmas. Una de esas ciudades era la Viena de los años 20 del siglo pasado. Una ciudad en tensión, herida por la caída del imperio bicéfalo austrohúngaro y sumida en una tensión dialéctica entre un pasado esplendoroso y un presente convulso. Bajo el brillo y la elegancia de sus cafés, sus bulevares y sus edificios monumentales, germinaban pasiones, traumas y deseos que tarde o temprano iban a salir a la luz. Y es allí, en ese organismo urbano, donde nace la novela que hoy nos ocupa. Una novela monumental como pocas, que convierte a Viena no en un telón de fondo, sino en su personaje principal. Porque en las más de 1600 páginas de esta novela, no son solo los hombres y las mujeres quienes arrastran sus demonios, es la propia ciudad entera la que se retuerce bajo la alargada sombra de los mismos. Así, nuestra novela no solo relata de forma coral la vida de una serie de personajes dispersos. No, en ella visitamos la versión de Viena creada por su autor, sus cafés y callejones, sus recuerdos y murmullos, sus secretos y confesiones, y especialmente su lado oscuro, su segunda y oscura naturaleza, sus perversiones, pasiones y maldades. Y quizá por eso, quien haya leído esta novela, sepa o haya sentido la incomodidad y la fascinación que de ella emana, porque nos obliga a mirar y a percibir cómo un lugar puede incubar sus propios demonios. Hoy, en Leed Malditos, nos adentramos en la novela vienesa por antonomasia. Hoy hablaremos de Los demonios de Heimito von Doderer. Sed bienvenidos a un nuevo episodio. Comenzamos. Hijo de una de las familias más ricas del Imperio Austrohúngaro, joven oficial de los dragones imperiales y reales, prisionero en Siberia durante la Primera Guerra Mundial, estudiante de Historia y Psicología, miembro de la rama austríaca del Partido Nacionalsocialista, poeta y novelista. Con toda esa biografía, no deja de resultar divertido que lo más memorable, al menos para mí, de Heimito von Doderer, sea el origen de su poco alemán nombre, Heimito. Se dice que su madre, Louise von Hugel, durante un viaje por el sur de España, quedó prendada con el diminutivo del nombre Jaime. En ese momento decidió germanizar el Jaimito español y nombrar por tanto a su próximo hijo con el un tanto ridículo nombre de Heimito. Y eso me hace pensar también que a veces poco importa todo lo que hagas en y con tu vida. Ya puedes participar en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, o escribir novelas monumentales, porque lo casual y anecdótico, lo que podía no suceder y sucedió, es lo que termina marcando y trascendiendo. Heimito von Doderer no es un escritor demasiado leído por los lectores de lengua española. De hecho, en el prólogo de la edición de Acantilado, a cargo de Martin Mosbach,
podemos leer que hay redacciones enteras en las que ni un solo crítico literario ha leído a Doderer. Incluso hay profesores de secundaria que imparten alemán y tienen que hacer un esfuerzo para deletrear el apellido Doderer, lo cual no deja de ser una pena, porque las obras a las que yo he tenido acceso, es decir, su libro de relatos breves y microcuentos y las novelas, Un asesinato que todos cometemos, Las escaleras de Strudloff y Los demonios, dan fe de su dimensión como uno de los principales novelistas de la posguerra. De hecho, en su país natal, Austria, se le ha llegado a situar a la altura de Robert Musil, uno de los grandes tótems de la historia de la literatura, al que, dicho sea de paso, poco o nada se le lee actualmente. Lo cierto es que yo no me veo capacitado para decidir qué puesto en la historia de la literatura le pertenece a Jaimito von Doderer. De lo que no tengo duda es de que no ha habido, durante todo el siglo XX, más de 20 o 30 escritores capaces de escribir una novela como Los demonios, y decir eso no es decir poca cosa. El único sentido de los estudios históricos es este: otorgar mayor relieve a la realidad presente. Por eso, como dijo un gran pensador, cualquier texto histórico que realmente lo sea es historia del presente, aunque se ocupe de la época romana, de la Alta Edad Media o de cualquier otro periodo. De la anterior cita rescato el fragmento: cualquier texto histórico que realmente lo sea es historia del presente. Y afirmo, apoyándome como argumento en el prólogo de Mosbach, que Doderer entendía la novela como una forma de historiografía, la única posible en el informe siglo XX. Y asentando este principio como un axioma, creo que resulta mucho más claro y evidente, si hay alguna posibilidad de claridad y evidencia en la novela de von Doderer, qué es, qué pretende ser y qué logra ser Los demonios a lo largo de sus más de 1600 páginas. El punto de partida de la novela, no su principio, sino la anécdota o el elemento que la constituye, es un hecho histórico. El incendio, provocado por una multitud enfurecida, el 15 de julio de 1927, del Palacio de Justicia de Viena, tras conocer que 3 miembros de una organización de extrema derecha, que el día anterior habían asesinado a un niño en un enfrentamiento con socialdemócratas, habían sido liberados. En la revuelta murieron 89 manifestantes y 5 policías, y más de 1000 personas resultaron heridas. Pero hubo otra consecuencia, oculta y apenas perceptible en ese momento. Ese día fue la confirmación de que acababa una época y comenzaba otra cuya característica principal sería la radicalización de las posturas políticas y una espiral de violencia que desembocará en el Anschluss, la anexión de Austria al Reich alemán más de una década después. Reitero que el incendio del Palacio de Justicia de Viena no es el principio de la novela, sino más bien su clímax o punto de fuga hacia el que se dirigen los personajes de la misma. De hecho, el principio y el núcleo de Los demonios es la formación, junto con sus conversaciones, juergas, borracheras, peleas y aventuras, de un grupo de jóvenes que coinciden en el barrio vienés de Döbling, los denominados Los Nuestros. Dentro, pero fuera de Los Nuestros, se sitúa el narrador, o mejor dicho, cronista, o mejor dicho, compilador de vivencias de ese grupo social, el ya retirado jefe de sección, Geirenhof. Y digo fuera porque el jefe de sección iniciará la redacción o compilación de su crónica el año 1926, es decir, un año antes de la quema del Palacio de Justicia, pero no la finalizará hasta la década de 1950. Y en la redacción de la misma participarán, además del propio Geirenhof, el joven historiador especialista en los procesos contra las brujas, René von Stangeler, y el escritor aficionado a las señoras gordas, Cajetan von Schlagenberg. Dicho texto se alimenta de las naderías típicas de los grupos de amigos, la lucha por encontrar un futuro laboral, el proceso de ascensión intelectual del obrero Leonard Kakapsa, los distintos encuentros y desencuentros sentimentales que se producen entre varios personajes, el húngaro Imre von Gyurkitz, la prostituta Annie Graven, la rica viuda Frederick Ruthmeier o la joven inocente Grete Siebenschen. Y es ahí donde encontraremos, si es posible definir alguna, la trama de Los demonios.
Y esta no es otra que el litigio y las intrigas alrededor del destino de una suculenta herencia del ya fallecido capitán Ruthmeier, del cual Charlotte von Schlagenberg, hermana no biológica del escritor Cajetan, es la legítima heredera al ser la única, aunque no reconocida, hija. En esta lucha por tan abundante premio se ven envueltos gran parte de los personajes de la novela y todos los estamentos de la sociedad vienesa. Doderer se sirve de esta trama para mostrar cómo lo material condiciona los vínculos familiares y sociales en la Viena de entreguerras. En última instancia, la herencia actúa también como una metáfora de una tradición envenenada, donde el legado o la historia es más una condena que una fortuna. Pero reducir los demonios a la suma de todos los eventos que le suceden a los nuestros sería un reduccionismo pueril. Sería como intentar describir un bosque centrándose en la figura de un solo árbol. La magia, o en este caso lo demoníaco, no se produce cuando se listan todas las causas que generan un efecto. Lo mágico se da cuando todo, cada escena, personaje, descripción e incluso cada evento, sin importar el poco peso narrativo final que pueda llegar a tener, dialoga con el resto. Y pienso en cómo un instrumento dialoga con el resto de la orquesta en una sinfonía. De esta manera, se desvela aquello que a simple vista está oculto. Y es por ello, por la capacidad de Heimito von Doderer para construir una madeja narrativa de la que sea imposible extraer un elemento sin reducirlo al absurdo, y por el axioma anteriormente proclamado, que los demonios, como novela, es una forma de historiografía, podemos afirmar, sin atisbo de duda, que nos encontramos frente a un relato épico. Pero Los demonios es un relato épico sin épica alguna. Ni siquiera su clímax, el incendio del Palacio de Justicia, es narrado de forma épica. En esa escena encontramos tragedia, desencanto y miedo frente a lo que está a punto de sobrevenir. Es un relato épico conformado por fragmentos o excursos banales, de los que, y parafraseo al narrador de la obra, no haría falta más que tirar de un hilo cualquiera del tejido de la vida para que éste la recorriera por completo. Los personajes se cruzan, aparecen y desaparecen en las páginas de la novela, conformando el relato completo de algo tan complejo como la sociedad vienesa. Y como los buenos retratistas, y se me vienen a la mente los cuadros de Inocencio X de Francis Bacon, von Doderer indaga en su escritura a la manera que lo hace el pintor con su pintura y a través de lo que podemos observar y percibir lo que se encuentra latente y escondido. Buscar y encontrar el sentido inherente de la propia vida es la preocupación central de Doderer. ¿Y cómo se encuentra? Constantemente vacilando, abierto a cada impresión, a cada seña, cada advertencia. Ser aperceptivo es el lema central. Aquí vengo hacia mi tercer punto, la apercepción. Ser aperceptivo significa aquella abertura inteligente comunicante con el universo que rodea a una persona, un intercambio constante. Lamentablemente, Doderer tiene que constatar que no todo el mundo tiene esta forma inteligente de asimilar el ambiente. Más bien, la gran mayoría peca de lo que Doderer llama el rechazo a la aperceptividad, o sea, la forma moderna de la invisibilidad, que se sirve de términos prefabricados, que se cierra, que emite juicios, que es una ideología, un dogmatismo. En este sentido, también tiene una cercanía con Elias Canetti, que si conocen su novela Auto da Fe, también describe a sus personajes que están cerrados dentro de su mundo. Esta actitud lleva a la formación de una segunda realidad que puede ser una esfera demoníaca, ni completamente real, ni completamente irreal. No puedo adentrarme en lo demoníaco de la novela de Heimito von Doderer sin mencionar su referente claro, Los demonios de Dostoyevski. Es obvio que el escritor austríaco no renegaba de dicha conexión. El título coincidente nos da buena prueba de ello, pero creo que ahí se detienen las semejanzas. Quien haya leído la obra del escritor ruso sabrá que lo demoníaco se apoderará del grupo de revolucionarios rusos que protagonizan la novela,
y que los lanzará al nihilismo y a la violencia. Dostoyevski, debo decir, y aclarar que es pura opinión, no se caracterizaba precisamente por la sutilidad en su forma de abordar los temas. Era profundo y altamente filosófico, sí, pero no sutil. En cambio, Geimito von Doderer aborda lo demoníaco de una forma mucho menos explícita, menos evidente. ¿Qué hay de demoníaco en todo ese litigio por una herencia? En todas esas escapadas a la nieve o en todos esos cafés moca compartidos. Por raro que parezca, hay mucho de ello, y al anterior audio de la historiadora Christine Hudlinger me remito. Lo demoníaco para Doderer es consecuencia de la incapacidad de la mayoría para la apercepción. Pero, ¿qué demonios, y nunca mejor dicho, es la apercepción? Como buen antiguo estudiante de filosofía, para estos menesteres siempre acudo a un buen amigo, el Diccionario de Filosofía de Ferrate Mora. Y la definición nos dice que la percepción es la percepción atenta, la percepción acompañada de la conciencia. Es decir, la apercepción es aquella cualidad de aquellos seres que no solo están en el mundo y lo perciben, sino que además incorporan dichas percepciones a su propia identidad y memoria. En el caso de la novela de Doderer, dicha diferencia se observa en particular en dos personajes, Charlotte von Slagenberg y Leonard Kakabsa. Charlotte, recordemos, la heredera de una gran fortuna, la hija legítima aunque no reconocida de una gran fortuna, violinista frustrada, encarna la ausencia de apercepción. Vive totalmente ignorante de y dominada por las fuerzas que dirigen su vida. Es más, se deja arrastrar por esas fuerzas opacas, el destino, dado que al recibir la noticia de su herencia, en ningún momento se llega a preguntar ¿de dónde proviene? Simplemente la acepta, la disfruta y deja a su entorno, sus amigos, la responsabilidad de indagar sobre ella. Por el otro lado, Leonard Kakabsa, el obrero, es el adalid de la apercepción, porque logra convertir la percepción bruta en conciencia e identidad. Todo su trabajo intelectual, sus lecturas y sus visitas a las librerías de la ciudad, llevados a cabo en sus escasas horas libres, no es solo por y para recibir información. No es por tanto un para algo, es un ejercicio transformador en sí mismo, en tanto que implica un cambio consciente. Donde en Charlotte hay inconsciencia y superficialidad, en Leonard hay pensamiento y autoconciencia. Sin embargo, todo pensamiento realmente profundo busca la distancia, la del tiempo o la del espacio, dado que no hay pensamiento profundo sobre lo inmediato. Si hay un mensaje, una lección, una tesis posible en la novela, para mí sería la siguiente. Una masa incapacitada para la apercepción se verá arrastrada hacia lo demoníaco. Tomemos por ejemplo de nuevo la incapacidad de Charlotte, aunque también valdría la de tantos otros personajes de la novela. Su incapacidad le conducirá a vivir una vida enajenada, una segunda irrealidad, dominada por alucinaciones colectivas. En el caso de la novela y de la sociedad vienesa, el fin es la radicalización ideológica. Recordemos que el propio autor, miembro 1.526.987 del Partido Nacionalsocialista, fue víctima de una de esas alucinaciones, hasta que despertó y afirmó, una vez comidos los hongos venenosos, hay que vomitarlos. Porque como indica en un fragmento el narrador de los demonios, nadie está a salvo de esta enfermedad. Todos podemos, y parafraseo, tener la fortuna de no conocernos a nosotros mismos, ignorancia que no solo es la base sobre la que se apoya la fuerza demoníaca de la insolencia, sino que además cimienta el poder de muchos que pasan por grandes en la historia. El mundo entero asiste atónito a lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Washington, corazón del poder del país, está bajo toque de queda, con la Guardia Nacional desplegada, tras el caótico asalto al Capitolio, protagonizado por hordas de trumpistas que ha dejado 4 muertos y profundas heridas políticas. Estas imágenes pasarán a la historia.
Cuando el Congreso se disponía a confirmar a Joe Biden como próximo presidente, miles de seguidores de Donald Trump, azuzados por las acusaciones de fraude electoral del mandatario, se saltaron los cordones policiales del Capitolio e hicieron irrupción en el edificio, dando paso a algo nunca visto. En continuo, las televisiones mostraban el miedo entre los legisladores, escondidos bajo sus mesas, con el sonido de disparos de fondo. Demócratas y republicanos fueron evacuados, entre ellos el vicepresidente Mike Pence. Existe una cita de Marx y Engels que siempre me ha cautivado por su fuerza retórica y poética, y que me parece un digno cierre para este intento de reflexión alrededor de una novela de más de 1600 páginas que me ha tomado casi 2 meses en leer. La cita es: todo lo sólido se desvanece en el aire, todo lo sagrado es profanado. Y me parece adecuada por principalmente 2 motivos. Los demonios, como decía, es una novela sobre la Viena de entreguerras, una ciudad con un pasado glorioso en el que las instituciones, las jerarquías, los relatos comunes se desmoronan, dejando espacio a las fuerzas demoníacas. Aquí encontramos la disolución de lo sólido. Los demonios es también el relato de la profanación de lo sagrado que hay en el hombre, su condición consciente y moral. Por cada Leonard Kakabsa que consigue ponerse en pie sobre sus 2 piernas y ver más allá de su sombra, existen cientos, miles de Charlottes que aceptan su destino, épico, trágico, glorioso, sin arquear mínimamente una ceja en ningún momento. Y es en ese preciso momento histórico, cuando lo sólido y lo sagrado desaparecen, cuando lo social y lo individual se hunden bajo una segunda realidad, cuando las llamas destruyen los palacios de justicia del mundo y se asaltan los parlamentos, cuando los demonios se alzan y ocupan ese vacío. Puede ser que la novela de Jaimito von Doderer se escribiera durante la década de los 40 y 50 del siglo pasado. Puede ser también que narre acontecimientos pasados, pero eso no importa. Los hechos, con su colosal envergadura, no son nada. En cambio, nuestra forma de entenderlos lo es todo. Por eso, cada época de escribir de nuevo la historia, y al hacerlo habrá de despertar e inspirar vidas a los hechos muertos del pasado. Un pasado concreto, cuyo retorno traerá ciertos gestos que nos serán afines y nos conmoverán por dentro. Porque si echamos mano de la apercepción y entramos conscientemente en diálogo con lo explícito, pero también con lo oculto, de la colosal novela de von Doderer, podremos afirmar, junto a él, que toda obra histórica que estudie el pasado nos está hablando también del presente, que el asesinato de un niño inocente en manos de unos radicales y el consiguiente incendio del Palacio de Justicia de Viena no se produjo en el año 1927. Se está produciendo hoy en día, ahora mismo, en este preciso momento, y que sin saberlo, sin esperarlo, sin desearlo, estamos rodeados, o incluso somos nosotros mismos, más Charlotte von Schlagenberg que Leonard Kakabsa. Y hasta aquí este episodio de Leed Malditos. Leed Los demonios de Jaimito von Doderer, porque como escribiera Albert Camus, los hombres no querían ver la peste, la preferían lejos, en otro sitio, como si negar una evidencia bastara para alejarla. Leed, malditos leed, salvo el segundo libro de la Poética de Aristóteles. Hasta la próxima.